Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de bases y dimensión de un espacio vectorial. En principio vamos a definir qué es una base. Un conjunto de vectores B1, B2, Bn en un espacio vectorial S, donde ese espacio vectorial es distinto del nulo, se denomina base de S si cumplen con las siguientes condiciones. Se deben cumplir dos condiciones: que ese conjunto de vectores B1 hasta Bn sean linealmente independientes y que generen al espacio vectorial S. Esas son las dos condiciones que debemos demostrar para considerar que este conjunto de vectores es base del espacio vectorial S. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para ir viendo este concepto. El primer ejemplo que les propongo es en el espacio vectorial de R2. Una base de R2 es, por ejemplo, la base estándar, ¿sí? O base canónica de R2, donde donde considera estos dos vectores, los vectores canónicos, 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? El vector B1, 1, 0, y el vector B2, 0, 1. Esos serían los vectores canónicos de R2. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es una base? Porque, bueno, debe verificar las dos condiciones que acabamos de enunciar. Entonces, vemos rápidamente que estos dos vectores son linealmente independientes porque uno no es múltiplo escalar del otro. Y basta con analizar que no son paralelos, ¿no? El hecho de que uno no sea múltiplo escalar del otro. Y a su vez, debemos ver esta otra condición, ¿no? De que esos dos vectores generarían todo R2. Entonces, ¿cómo observamos esta situación? Bueno, si tomamos cualquier vector de R2, X e Y de R2, lo podemos escribir a ese vector genérico como combinación lineal de los vectores de este conjunto, ¿no? De los vectores de la base en este caso. Entonces, fíjense, si yo escribo cualquier vector xy como combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1, y planteamos el sistema, acá se desprende el siguiente sistema, nos queda que x es igual a alfa e y es igual a beta. Entonces, los parámetros, ¿sí?, de esta combinación lineal nos quedan en función de las coordenadas x, y. Entonces, generan todo R2, ¿sí? De hecho, esto lo podemos ver gráficamente que al ser justamente estos vectores, los vectores canónicos, sabemos que generan todo R2. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, con lo cual acabamos de ver que este conjunto de vectores 1, 0 y 0, 1 es una base de R2 y justamente va a ser la base canónica o base estándar, se va a llamar, porque justamente los que componen esa base son los vectores canónicos. Bueno, acabamos de ver que es una base porque cumple con las dos condiciones enunciadas al principio. Son LI y generan todo R2. Ahora bien, no es la única base de R2, por eso acá en el título pusimos una base de R2. Puede haber otras, ¿sí? Y acá proponemos otra base de R2. Por ejemplo, la que está formada por los vectores 2, 3 y 1, 0. Entonces, fíjense, ¿qué debemos analizar para realmente verificar que esto es una base de R2? Debemos analizar dos condiciones: que sean LI y que generen todo R2, todo el espacio R2. Entonces, rápidamente vemos que estos dos vectores son linealmente independientes, pues no son paralelos, o sea, uno no es múltiplo escalar del otro. Y a su vez, ¿por qué decimos que generan todo R2? Porque si me tomo un XY cualquiera de R2 y lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base, digamos, de la supuesta base, pues estaríamos analizando eso, ¿no? Lo escribimos como combinación lineal de los vectores de este conjunto, se desprende el siguiente sistema, y fíjense que al despejar los parámetros alfa y beta, me quedan en funciones de las componentes x, y, es decir, no se presenta ninguna restricción o ninguna condición para los parámetros, ¿sí? Quedan en función de las componentes, con lo cual generarían todo R2.
¿sí? De hecho, esto mismo lo podemos ver gráficamente. Si uno ubica el vector 1, 0, ¿no? Y el vector 2, 3 en el plano, vamos a tener una situación así. Vemos que con estos dos vectores generamos todo el plano R2, ¿no? Entonces, habiendo visto que este conjunto formado por estos dos vectores son LI y generan todo R2, podemos concluir que en definitiva es una base de R2. ¿Sí? Bien. Algunas observaciones importantes. El orden en que colocamos los vectores en una base importa. ¿Sí? O sea, no es lo mismo la base compuesta por los vectores 2, 3, 1, 0 que viceversa. Ya eso es otra base. O sea que el orden en que acomodo o en que escribo los vectores que componen la base es importante, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta base canónica de R2 que es 1, 0, 0, 1. Pero puedo escoger otra base donde sea 0, 1, 1, 0. O sea, invertí ahí los vectores. Es otra base, no es la base canónica, ¿sí? Bien. Volviendo. Y a su vez, todas las bases del espacio vectorial en que estemos trabajando tienen la misma cantidad de vectores. Fíjense, esta es una base de R2 donde está compuesta por dos vectores. Y esta es otra base de R2, la canónica que tenemos acá, que también está compuesta por dos vectores. Es decir, que si estamos en R2, espacio vectorial R2, la cantidad de vectores de una base tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma cantidad acá que en la otra base que estoy proponiendo de R2. ¿Se entiende? Bien, continuemos. Esto que estamos viendo de la cantidad de vectores que hay en una base me da pie a definir lo que llamamos la dimensión, ¿sí? De un espacio vectorial. Entonces, si un espacio vectorial S tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n es la dimensión del espacio vectorial S, ¿sí? Es decir, que en nuestro ejemplo la dimensión de R2 va a ser 2. ¿Por qué? Porque vimos que una base de R2 contiene dos vectores, ¿sí? Entonces la dimensión es la cantidad, la dimensión del espacio vectorial en que estoy trabajando es la cantidad de vectores que tengo en la base, ¿sí? Bien, vamos con otra observación. Si estamos en el espacio vectorial nulo, diremos que ese espacio vectorial no tiene base, ¿sí? Y la dimensión de ese espacio vectorial va a ser 0, ¿sí? Convengamos que el espacio vectorial nulo es linealmente dependiente, por eso es que no va a tener base, ¿sí? Y bueno, y vamos a definir que la dimensión en ese sentido es 0. Bien, pasemos a otro ejemplo. Vayámonos, la idea es ir recorriendo en este video distintos espacios vectoriales e ir observando algunas bases de esos espacios vectoriales, ¿sí? Ahora pasamos al espacio vectorial en R3. Entonces, una base de R3 puede ser la formada por los vectores canónicos o los vectores estándar. Vemos que esta base, que está formado por los vectores estándar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Cumple con las condiciones de base. ¿Cuáles eran esas condiciones? Que sean linealmente independientes esos tres vectores y que generen todo R3. Bueno, fácilmente esto se puede observar, ¿sí? O sea, sabemos que son linealmente independientes estos tres vectores. Ya hemos mirado esa situación y, bueno, generan todo R3 porque fíjense que justamente son los canónicos, ¿no? El que le corresponde al eje X, eje Y y eje Z, entonces van a generar todo el espacio en 3 dimensiones. Bien, pero podemos proponer otra base de R3, que es la que propongo acá. Por ejemplo, la que está formada por estos vectores. 4, 3, 2, el vector 0, 3, 2 y el vector 0, 0, 2.
Entonces, ¿qué debemos analizar o qué debemos observar para poder afirmar que eso es una base? Que sean linealmente independientes esos tres vectores y que generen todo R3. Entonces, vamos con la primera. Veamos que son linealmente independientes. Entonces, debemos plantear que la combinación lineal de esos tres vectores igualada a 0, ¿sí? Al 0 del espacio vectorial en que estamos trabajando. O sea, a 0, 0, 0 en este caso. Entonces, de acá se desprende el siguiente sistema de ecuaciones, donde rápidamente se resuelve y vemos que los parámetros alfa, beta y gamma son iguales a 0. Otra situación que podemos observar acá es, en vez de haber resuelto el sistema de ecuaciones como estamos acostumbrados a resolverlo, ¿sí? Por eso directamente puse la respuesta, esto entiendo que ya estamos en condiciones de hacerlo. Otra forma es, bueno, fíjense, este sistema que se está planteando es un sistema homogéneo. Entonces, uno, en vez de resolver el sistema a través del método de Gauss, lo que podríamos hacer, o sea, a través de triangularlo, ¿sí? Lo que podríamos hacer es, siendo que es un sistema cuadrado y un sistema homogéneo, observar el determinante de ese sistema, ¿no? Entonces, si el determinante de ese sistema es distinto de 0, el sistema admite una única solución. Y como se trata de un sistema homogéneo, esa única solución va a ser la trivial. Entonces, puedo estudiar esta situación, esta misma situación, ¿sí? A partir del determinante. Acá lo tengo, ¿no? Entonces, si estudiamos el determinante de la matriz de los coeficientes de este sistema, vemos que nos da distinto de 0. Entonces, el sistema admite la solución trivial. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa, beta y gamma son iguales a 0. Es decir, que estos tres vectores son linealmente independientes. Eso es lo que estaríamos encontrando, ¿sí? Fíjense que no es un detalle menor que, si bien uno arma el determinante de la matriz de los coeficientes del sistema observando el sistema, pero fíjense cómo son las columnas de ese determinante, ¿no? Fíjense, la primera columna es 4, 3, 2, coincide con las componentes del vector B1. La segunda columna es 0, 3, 2, coincide con las componentes del segundo vector. Y la tercera columna de este determinante coincide con el tercer vector, 0, 0, 0, 2. ¿Sí? Eso obviamente se desprende del determinante y van a ver que siempre coincide de la misma manera porque se está desprendiendo desde aquí, ¿no? Entonces uno podría hasta ahorrarse esta situación y directamente ubicar en forma vertical, ¿sí?, las coordenadas de cada vector y analizar directamente el determinante. Es decir, saltear este paso y directamente ubicar los coeficientes de ese determinante considerando las componentes de los vectores en sentido vertical y calcular ese determinante. Bien, entonces, hemos visto que estos tres vectores son linealmente independientes, ya sea o resolviendo el sistema de ecuaciones, triangulándolo, o bien planteando el determinante correspondiente y viendo si ese determinante es distinto de 0. Bien, habiendo visto que esos tres vectores son linealmente independientes, nos quedaría ahora por ver que realmente generan todo R3. Entonces, debemos tomar cualquier vector de R3, por ejemplo, X y Z, y plantear la combinación lineal en función a los tres vectores que suponemos que son la base, o que estamos estudiando si son la base, y ver si realmente a partir de estos tres vectores generamos cualquier vector de R3. Cuando uno plantea el sistema y lo triangula, ¿sí?, llegamos a esto que acabo de escribir acá. Este proceso lo vi, pero bueno, lo pueden hacer ustedes, tómense el trabajo de, si quieren, de hacerlo en la hoja. Bueno, fíjense que los parámetros alfa, beta y gamma quedan en función de las componentes X y Z, ¿sí? Entonces no tengo ninguna restricción ahí en cuanto a los parámetros. Entonces, vemos que está generando a todo R3, ¿sí? Bien, con lo cual
podemos decir que estos tres vectores, como son linealmente independientes y generan a R3, resultan ser o formar una base de R3. La dimensión de este espacio vectorial R3, acuérdense, la dimensión del espacio vectorial corresponde a la cantidad de vectores que hay en la base. Bueno, la cantidad de vectores que hay en la base es 3. Entonces la dimensión de R3 va a ser 3. ¿Sí? Bien. Nos preguntamos ahora, seguimos en R3, ¿sí? Seguimos en este espacio vectorial R3. Nos preguntamos ahora si estos vectores que tengo acá, este conjunto de vectores que son estos dos, es una base de R3, ¿sí? Bien, la respuesta es no, pero ¿por qué no? ¿No? Bien, si uno mira, estos dos vectores son linealmente independientes, o sea que una de estas dos condiciones las está cumpliendo, pero debe tener que cumplir las dos para poder yo decir que es base, ¿sí? Entonces, estos dos vectores cumplen con la condición de ser linealmente independientes, pero no generan a todo R3, ¿sí? Porque, fíjense, para yo poder generar todo R3, necesito como mínimo 3 vectores linealmente independientes, ¿sí? Y acá solo tengo 2 vectores. Pero bueno, ¿cómo lo demuestro esto analíticamente? O sea, nosotros tendríamos que tomar un vector cualquiera de R3 y lo deberíamos poder escribir como combinación lineal de los vectores de este conjunto. Si eso ocurre, generarían R3, que no es el caso, ¿no? Cuando uno plantea el sistema, como lo planteo acá, y empezamos a triangular, fíjense lo que sucede acá, ¿no? O sea, acá me está devolviendo que todo esto tiene que ser igual a 0, en esta parte. Uy, se me quedó mal ahí. Acá, que menos x menos y más z tiene que ser igual a 0. Y ahí hay una restricción que yo le estoy poniendo a los x, y z, donde para poder generar todo R3, acabamos de decir que no tenía que haber ninguna restricción, ¿sí? Entonces, y fíjense que el alfa, si acá sería alfa igual a x sobre 2, beta igual a esto, ¿sí? Fíjense que entre el alfa y el beta no está interviniendo, no interviene la componente z. Entonces, estos son los indicios, digamos, que no estaríamos generando con estos dos vectores todo R3. Entonces, acá observamos que el alfa presenta ciertas condiciones, ¿sí? O sea, acá esta condición se presenta ahí abajo, entonces no se genera todo R3. Pensémoslo más allá de lo que uno hace analíticamente, ¿no? Si yo tengo dos vectores que son linealmente independientes, o sea, que no son paralelos, son linealmente independientes, tendría esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Con dos vectores no voy a formar todo el espacio de R3. ¿Qué voy a formar con dos vectores? Voy a formar un plano, ¿sí? Dos vectores que no son paralelos me generan, ¿sí? O me determinan, si yo empiezo a hacer combinaciones lineales entre estos dos, me van a determinar un plano de R3, pero no todo R3, ¿sí? Entonces, bueno, eso que estamos viendo analíticamente acá, ¿sí? Lo podemos observar también desde lo gráfico, que realmente no generan a todo R3, ¿sí? Bien, entonces, si bien son linealmente independientes, no generan a todo R3, luego esto no es una base de R3, ¿sí? Bueno, o sea que esos dos vectores que planteamos ahí no son bases de R3. Bien, nos preguntamos ahora si este conjunto que tengo acá, con estos 4 vectores, son una base de R3. Bien, la respuesta es no. Veamos el por qué. Bien, si uno mira estos 4 vectores, son linealmente dependientes, ¿sí? Fíjense, el último vector se puede obtener sumando los 3 anteriores, ¿no? O sea que el último vector es una combinación lineal de los otros 3. Entonces, no son linealmente independientes. Ya no es base, ¿sí? Entonces, para obtener una base de R3, se necesita que el conjunto,
si la dimensión de R3 es 3, como mínimo necesito 3 vectores que sean linealmente independientes, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Acá tengo un conjunto que tiene 3 vectores. Bueno, ¿ya puedo afirmar que eso es una base de R3? No. Debo observar si cumple las condiciones de base, ¿sí? O sea, debo observar que esos 3 vectores sean linealmente independientes. Y ahí sí voy a poder llegar a decir que es una base de R3, ¿sí? Fíjense. Acá observamos que estos 3 vectores que tengo acá, es decir, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Tener 3 vectores en un conjunto no me garantiza que eso sea una base de R3, ¿sí? Porque acá tengo 3 vectores, pero fíjense que el último vector es un múltiplo escalar del primero. Entonces, estos 3 vectores no son linealmente independientes. Entonces, guarda porque podemos pisar el palito, ¿sí? Nos entusiasmamos y nos sale mal. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no resultan ser una base porque el último vector es es un múltiplo escalar del primero, ¿sí? Entonces no son linealmente independientes. Bien. Pasemos entonces a el tercer ejemplo, donde nos proponemos un espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2 junto con el polinomio nulo, ¿no? Este P sub 2 me está diciendo que es el espacio vectorial formado por polinomios de grado menor o igual a 2 junto con el polinomio nulo. Entonces, estudiemos si este conjunto de vectores que propongo acá es una base de P sub 2. Bueno, para eso debemos analizar las dos condiciones, que sean linealmente independientes, esos vectores de ese conjunto, y que generen a todo P sub 2, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Son linealmente independientes? Nos preguntamos. Entonces planteamos la combinación lineal igualada a 0, para ver si son linealmente independientes. Ahora bien, este 0 que estamos poniendo acá es el 0 de un polinomio de grado 2. Entonces lo vamos a escribir el 0 como polinomio de grado 2, ¿sí? 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0. Y eso tiene que ser igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector más gamma por el tercer vector. Recuerden que el orden es importante. Entonces, cuando uno plantea la combinación lineal, lo debemos poner de acuerdo al orden que van apareciendo en nuestro conjunto los vectores, ¿sí? No confundamos eso. Bien, entonces, para poder ver la igualdad entre estos dos polinomios, ¿sí? Bueno, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Cuando sus coeficientes con respecto a los mismos grados son iguales. Entonces, ahí volamos el 0 del x al cuadrado con 2 alfa, que es el coeficiente del x al cuadrado. O sea, se desprende este sistema, digamos, ¿no? El 0 del término lineal con el beta de este término lineal, el coeficiente del término lineal de este otro polinomio, que es beta en este caso, el término independiente de acá, que sería 0, con el término independiente o constante de este polinomio, que en este caso es menos beta más 3 alfa. Bueno, resolviendo este sistema, ¿sí? Nos queda que alfa es igual a 0, beta es igual a 0 y gamma es igual a 0. Entonces, estos parámetros que tengo acá son todos nulos, con lo cual decimos que este conjunto es linealmente independiente. Podemos deducir eso. Bien, ¿qué nos falta? Ver si generan a un polinomio de grado menor o igual a 2. Entonces, vamos a ver eso. Yo tengo que tomarme cualquier polinomio de grado menor o igual a 2 y poder generarlo a partir de los vectores de ese conjunto. Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, planteo un polinomio genérico de grado 2, ax al cuadrado más bx más c, y lo voy a escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Bien, entonces, ¿cómo resuelvo esa combinación lineal? Como hicimos recién, igualando coeficiente a coeficiente de acuerdo a los grados del polinomio. Entonces, acá tengo que A tiene que ser igual a 2 alfa, el coeficiente cuadrático, ¿no?
el coeficiente igual a los coeficientes lineales de cada polinomio. Entonces me queda que B, tiene que ser igual a beta. Y por último, que C tiene que ser igual a menos beta más 3 gamma. Entonces de acá, despejando, se ve que alfa me queda igual a A sobre 2, beta me queda igual a B, y gamma me queda igual a C más B sobre 3. O sea que alfa, beta y gamma no presentan ninguna restricción, ninguna condición, y quedan en función de los coeficientes de este polinomio genérico, ¿sí? Entonces podemos decir que genera P sub 2. Entonces, acabamos de ver que ese conjunto es linealmente independiente y que generan a P sub 2. Entonces estamos en condiciones de decir que este conjunto es una base de P sub 2. La dimensión de este espacio vectorial P sub 2, fíjense cuántos vectores tengo en la base. Tengo este vector que sería 2x al cuadrado, tengo este otro vector que es x menos 1 y tengo este otro vector que es 3. Entonces tengo 3 vectores en esa base. Entonces la dimensión de P sub 2 es 3. ¿Sí? Bien, pasemos al último ejemplo donde vemos un espacio vectorial de las matrices, en este caso de 2 por 2. Entonces vamos a estudiar si el siguiente conjunto que se presenta acá es una base de las matrices de 2 por 2. Entonces debemos ver las dos condiciones que venimos estudiando, ¿no? O sea, para afirmar que es una base, debemos afirmar que los vectores del conjunto son linealmente independientes y que esos vectores generan el espacio vectorial que estamos trabajando, en este caso, las matrices de 2 por 2. Entonces, veamos si son linealmente independientes. Lo que vamos a plantear es la combinación lineal igual a 0. Pero fíjense que ahora, como estamos en las matrices de 2 por 2, debo poner el 0 de matrices de 2 por 2, ¿no? O sea, esto que estoy ahí marcando. Entonces, planteo la combinación lineal y se desprende el siguiente sistema, ¿sí? Fíjense que tenemos cuatro ecuaciones con 4 incógnitas. Bien, como hoy estuvimos hablando en otro ejemplo, tengo dos alternativas. O bien resuelvo el sistema mediante la triangulación, o bien, al tratarse de un sistema homogéneo, podría ir por el camino del determinante y observar si el determinante de ese sistema es distinto de 0. En ese caso, quiere decir que los vectores son linealmente independientes porque el sistema admitiría una única solución y al ser un sistema homogéneo, esa solución sería la trivial. Entonces, yo fui por el camino del determinante para poder resolver este sistema, veo que el determinante es distinto de 0, entonces el sistema admite la solución trivial. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa, beta, gamma y delta son todos ceros, ¿sí? Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Bien, veamos ahora si generan, o sea, estos 4 vectores, si generan las matrices, el conjunto de matrices o sea, todas las matrices de 2 por 2, ¿sí? Entonces me tomo una matriz genérica de 2 por 2, yo le escribí acá A, B, C, D, y lo planteo la combinación lineal en función de estos 4 vectores que intervienen en el conjunto en el orden que aparecen, ¿sí? Bueno, se me desprende el siguiente sistema. Entonces, es posible resolver este sistema que tenemos ahí y observar qué sucede con los parámetros, o sea, observar que los parámetros queden en función de ABCD, digamos, de estos valores genéricos que consideramos, y que no haya ninguna restricción. Entonces, si uno resuelve esa situación, vamos a ver que esos 4 vectores generarían este espacio vectorial de 2 por 2, de matrices de 2 por 2, ¿sí? Ahora bien, me puedo apoyar, para no hacer el camino tan largo, me podría apoyar en el siguiente teorema, que me dice lo siguiente. Sea S un espacio vectorial de dimensión n, y el conjunto de vectores B1, B2, Bn, linealmente independiente, es ese conjunto de vectores en el mismo espacio vectorial, S, entonces podemos decir que ese conjunto de vectores B1, Bn
es una base de S. Entonces, ¿qué me está diciendo este teorema? Que si yo sé la dimensión de antemano y sé que ese conjunto donde tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión es linealmente independientes, ya puedo afirmar que eso es una base. Es decir, con este teorema lo que estaría ahorrándome es de demostrar que generan, ¿sí? Que para este caso, que el sistema es bastante denso de resolver, resulta interesante. Para los otros casos realmente es bastante rápida la resolución y no haría falta acudir a esta parte del teorema, digamos. Entonces, vamos a ver ahora, me adelanto un chiquitín, que la dimensión del espacio vectorial de matrices de 2×2 es 4, porque ¿cómo se obtiene la dimensión de un espacio vectorial de matrices? Se obtiene haciendo la multiplicación de la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Entonces, en este caso tenemos 2 filas por 2 columnas. Si yo hago 2×2 me da 4, y esa va a ser la dimensión de este espacio vectorial de matrices de 2×2. Entonces, sabiendo que la dimensión es 4 y acabando de observar que esos 4 vectores que tenemos en este conjunto son linealmente independientes, podemos concluir a partir de este teorema que este conjunto que tengo acá con esos 4 vectores es una base de las matrices de 2×2. ¿Sí? Entonces, nos ahorramos de hacer muchísimas cuentas en este caso. Bien, entonces concluimos que este conjunto es una base de las matrices de 2×2 y que la dimensión de este espacio vectorial de matrices de 2×2 es 4. Bueno, creo haber intenté explicarles varios ejemplos de los distintos espacios vectoriales que pueden llegar a aparecer para que tengan herramientas a la hora de resolver los ejercicios. Acá hice como en un cuadro una síntesis de lo que estuvimos viendo. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo el espacio nulo, donde dijimos que no tenía base y que la dimensión de ese espacio es 0. Estuvimos viendo el espacio de R2, donde una base de R2 puede ser la canónica, representado por estos vectores, 1, 0, 0, 1, y la dimensión de esa base, perdón, la dimensión del espacio, no de la base, la dimensión del espacio es 2. Luego estuvimos viendo el espacio vectorial R3, una base de R3, vimos otras, pero bueno, la más cómoda generalmente es la base estándar, la base canónica. Bueno, una base de R3, la que les pongo acá, es la canónica, formada por los vectores canónicos, ¿no? Y la dimensión de ese espacio vectorial es 3. Luego vimos los polinomios, los polinomios de grado menor o igual a 2 junto con el polinomio nulo, P sub 2, una base canónica de los polinomios de grado menor o igual a 2 puede ser esta que propongo acá, x al cuadrado, x y 1, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de ver el ejemplo de otra base. Bueno, una base, la canónica sería la que los coeficientes de los términos al cuadrado, lineal y el término independiente son todos 1, ¿sí? Bueno, y la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a 2, del espacio vectorial de ese conjunto, es 3, ¿sí? Siempre fíjense que es el grado del polinomio, ¿sí? Yo estoy acá en P sub 2, ¿no? Son polinomios de grado menor o igual a 2, es el grado del polinomio más 1 siempre, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar un chiquitín abajo. Y por último, acabamos de ver el espacio de matrices. Bueno, vimos el espacio de matrices de 2×2, donde una base canónica de este espacio de matrices puede ser la que les propongo acá. Fíjense donde cada elemento de esa matriz va tomando el valor 1. O sea, el primer vector es el 1, 0, 0, 0, el segundo vector es 0, 1, 0, 0, el tercer vector es 0, 0, 1, 0, y el último 0, 0, 0, 1, ¿sí? Como que voy en todos los lugares de esa matriz, un 1 y el resto 0, completo toda la matriz, ¿no? Puedo
fórmula base, digamos. Bueno, la dimensión del espacio de matrices de 2 por 2 es 4, que lo acabamos de ver. Bueno, para resumir el tema de las dimensiones, fíjense, acá les puse, en el espacio vectorial Rn, la dimensión de Rn va a ser n. Por eso hoy vimos que la dimensión de R2 era 2 y la dimensión de R3 era 3. La dimensión de un polinomio P sub n, o sea, de grado menor o igual a n, junto con el polinomio nulo, va a ser siempre el valor del grado más 1, ¿sí? Y la dimensión del espacio de matrices de n filas por m columnas, bueno, la dimensión como la logro haciendo el producto entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas, o sea, m por n, ¿sí? Bueno, espero haber ayudado hasta aquí con las distintas bases de los distintos espacios vectoriales que estuvimos viendo. Continúo en otro video. No se vayan.